Gracias por estar con nosotros acá en nuestra segunda emisión para lo que es Creciendo con su Iglesia. Quizá usted esté preguntando, bueno, ¿y qué le pasó al hermano Pastor Omar? ¿Por qué está vestido de esa forma? Bueno, es lo que le quiero enseñar, que uno puede dar una impresión así de repente con vestimentas que no son hondureñas y que realmente uno dice, bueno, y entonces, ¿será que esto es divino? ¿Será? Nada que ver, estas son cosas de hombres y tenemos que aprender a verlas. Hoy me complace tener con nosotros a nuestro hermano Roger Casco. Hermano Roger Casco, bienvenido acá. Mucho gusto, hermano, paz de Dios. La paz de Dios también esté con usted, mi hermano. Agradecemos la invitación que nosotros le hicimos. Y el hermano Roger Casco lo que nos va a estar acá hablando es acerca de un tema muy interesante. Muy atentos ahí, agarren papel y lápiz. Yeshua o Jesús. Yahweh o Jehová, ¿qué es lo que debemos de decir nosotros los evangélicos o los cristianos con respecto a esto? El hermano lo va a decir y agradecemos solo múltiples acá envíos que hemos tenido de nuestro teléfono celular, y acá nos dice Carlos Sánchez, le estoy viendo por internet, muchas gracias. Nuestro hermano de El Roy, el periódico digital que está cubriendo también como primicia noticiosa esta emisión televisiva. Pero sin más, entonces entremos acá a lo que es esta enseñanza y recuerden, no se deje llevar por vestimentas, hermano. El que es catracho, nacido en Honduras. Yo nací en Tegucigalpa y no me avergüenzo de eso y doy gracias a Dios. Si hablamos de ser judíos, pues mi apellido materno es Calderón, sefardita, y si vamos allá que con las cosas que nosotros estamos haciendo, pues tendríamos que ser ya ganada. Pero no, estoy consciente de que si no acepto a Jesucristo como mi único y suficiente Salvador, el infierno me espera. Gracias a Dios ya di ese paso, usted ya lo dio y vamos a darle acá a la espera a lo que es a la presentación, mi hermano. Hermano Roger, por favor nos podría explicar de dónde es esta cuestión de Yeshua o Yeshua, como algunos están enseñando, y si esto, en primer lugar, esto es falso o viene de base bíblica correcta. Muy buenas tardes, hermanos, muchas gracias. Definitivamente tenemos un caos. Sí. La situación es que podemos tener plena seguridad de que al decir el nombre de Jesús, estamos diciendo el nombre del Señor. Las fuentes, las variantes que se utilizan para Yeshua, que Yeshua, si usted no dice estos nombres, no está diciendo el nombre del Señor, son completamente erróneos. Mírese. Vamos a ver, por ejemplo, ¿de dónde proviene el nombre Jesús? Estimado hermano, usted puede tener completa paz, puede tener una completa seguridad delante del Señor, que al decir usted Jesús, está diciendo el nombre del Señor. Jesús no significa ni cerdo, no significa ni caballo, ni hijo de Zeus. Todos son unas malas versiones y malas enseñanzas. Tampoco Jesús, estamos hablando que es un nombre profano o dañino. El nombre Jesús tampoco es una traducción. Nosotros tenemos que entender y diferenciar lo que es la transliteración. El nombre de Jesús es solamente la transliteración del nombre griego Isus. Y Isus es solamente la transliteración del nombre hebreo Yeshua. ¿Cómo? Vamos a ver aquí, tal vez nos pueden hacer algún acercamiento. Este es el nombre en hebreo. Conozca las consonantes hebreas. Yeshua. Se pronuncia Yeshua, hermanos. No es Yeshua ni Yachua, no. Y es Chua. Yeshua. Yeshua. Ahora vamos a ver, conozcamos el nombre griego Isus. Se escribe Jesús. Ahora, hermano, usted está presentando esto porque son los primeros escritos bíblicos que había acá de la Biblia. Así escribían los apóstoles, por ejemplo, Pablo a la iglesia, Así Pedro es. a la iglesia, Así Juan es. a la iglesia, Todo Mateo en griego. En griego antiguo, sí. Así es. Entonces, en los escritos bíblicos, los manuscritos fueron traducidos del griego. Así Y es. el nombre que íbamos a encontrar era Jesús. Isus. Pero ¿qué sucede? ¿De dónde aparece el nombre Jesús? ¿Y por qué se desvincula el nombre de Jesús al nombre hebreo Yeshua? Sucede que fue necesario una transliteración. La transliteración es una aplicación lingüística que se usa cuando necesitamos diferenciar o necesitamos aclarar
los nombres de un idioma a otro. Por ejemplo, las consonantes griegas, como ustedes pueden ver, nunca las ha visto en el español. Entonces, ¿cómo usted leería en un libro este nombre? No puede hacerlo. Entonces los lingüistas, los académicos, tuvieron que verse en la necesidad de traducir este nombre. Pero, ojo, en una transliteración. Veamos. Tal vez con un acercamiento mayor ahí, Brian. Okay. Sí. Esperamos que nuestros televidentes y internautas también estén recibiendo acá bendición con respecto a este estudio. Entonces usted tiene acá en varios hermanos, está aquí en hebreo. En hebreo. ¿Y cómo se oye el Su sonido? Esta es una letra que se llama Yod en el hebreo. La Chin, la Vav y la Ain. Sus sonidos, Ye, no che, no es una che, es como una... Cuando uno le hace así es, una U y una A. Sí. Entonces, si el nombre hebreo del Señor era Yeshua, y para el tiempo de Jesucristo, ¿quién era quien dominaba? Eran los romanos. Los romanos, sí. Los romanos hablaban latín y griego. Sí. Pero en la zona de Medio Oriente, el latín no llegó, sino hasta tarde. El idioma que se usaba era el griego. Sí, porque eran helenistas toda la zona en los tiempos de Alejandro Magno. Alejandro Magno hizo un gran elemento para conquistar, alcanzar el idioma que Roma se descuidó. ¿Por qué? El latín nada más quedó casi en su mayoría en Italia, en Asia. O sea que Pilatos y los que estaban ahí en aquel momento, aquellos soldados romanos, pues ellos en su lenguaje, podíamos decir, de tierra sabían latín, pero al estar en Palestina o en Israel tenían que saber también griego o hebreo. Y los judíos no sabían latín, lo único que sabían más que todo era griego y también hebreo. Así es, y arameo. Y arameo, sí. Aunque incluso para ese tiempo eran casi lenguas muertas. El hebreo y el arameo. Sin embargo, ¿qué sucede con el griego? ¿Podían los rabinos que acusaron al Señor hablarle en hebreo a una autoridad como Pilato y como Herodes? No, ellos tenían que hablar en griego. Sí. Entonces, ¿qué tenemos? La transliteración del nombre hebreo al griego se usa una iota y una eta para sustituir la yod. Necesitamos una sigma para sustituir la shin. Necesitamos una omicron para sustituir la vav. Y necesitamos una ipsilon para sustituir la in. O sea, de traducir Yeshua a el griego, al griego con sus consonantes. Después a hacer la transliteración de eso. Exacto. Que esto también quiere decir una naturalización del nombre. Ahora, usted se preguntará, ¿por qué está esta otra letrita aquí? Sí, porque no tiene aquí. Y no tiene ningún antecedente hebreo de sonido. ¿Qué sucede? Estimados hermanos, aquí estamos en el meollo de todo el problema. Resulta, vamos a poner un ejemplo así rapidito. Hermano, dígame el nombre de una mujer. Eva. Eva. Otro. Tesla. Tesla. Otro. Juana. María. Las 3, 4 que dijo tienen algo en común. Terminan en A. La mayoría de nuestros nombres son grecorromanos, provenientes de todas estas lenguas de los imperios romanos y griegos. Sí. Latinos. Sí, sí. Qué curioso. Yeshua termina en una vocal A. Para los romanos, el nombre de Yeshua significaba una mujer. Entonces imagínense cómo iban a proponer un evangelio que presentaba a un Mesías como mujer. ¿Será posible que los judíos, los apóstoles, iban a permitirse ese error? Que los romanos creyeran de que era una mujer el Mesías. Porque radica que el nombre Yeshua para los romanos en el griego personificaba el nombre de una mujer. Pero eso es en el caso de la mujer, porque en hebreo Yeshua quiere decir Salvador. Exacto, en hebreo. Sí, en hebreo. Sí. El verbo Yasha, del nombre Yeshua, significa Salvador, liberar, libertador, guardador,
etcétera. Hay tantas variantes. Es como el caso del árabe. Por ejemplo, en España estuvieron la palabra que todos conocen como mula. Sí. O mulá, Mulá. o mulá, pero el mulá en la religión musulmana es como el pastor líder dentro de una mezquita. Pero la gente de Castilla, pues en contrario a eso, ellos tomaron ese nombre y le pusieron, llaman al asno, porque ese es el nombre, le dicen mula, y ha llegado hasta nosotros, y usted va al campo y encuentra el nombre de mula para un asno, ¿va? Pero entonces volvemos otra vez. No es que Jesús, en el caso, era una mujer. En primer lugar, no estamos diciendo eso. Estamos diciendo que Yeshua, ¿verdad? O Yeshua, como usted nos está enseñando, tiene que ver, así es el nombre hebreo, pero al verlo ya al griego, entonces estaba terminando en una especie de letra que es atribuible a las palabras de género femenino. Ok, aquí tenemos que aclarar este punto. En ningún momento el nombre Yeshua era un nombre afeminado para los griegos o los romanos, sino que son ámbitos de cultura. Y había que respetarse. Por ejemplo, cuando nosotros nos encontramos con un varón que se llama María, uno de sus nombres, uno se sorprende. Sí, bueno, escuchamos José María, por Exacto. ejemplo, que es muy Exacto. dado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados que los nombres, y si no nos hemos fijado, la mayoría de los nombres de damas terminan en la vocal A. Sí, y para hombres, por ejemplo, de María, yo conocí un señor, un gran predicador que conocí fue y defensor de la palabra, don Mariano González. Y uno mira el nombre Mariano, Así pues viene como de María. Así es, un derivado de María. Entonces, ¿qué sucedía? Estábamos en la obligación de presentar el Evangelio. ¿En qué idioma presentaron el Evangelio los discípulos? ¿En hebreo? No tenemos evidencia bíblica de eso. Tuvo que haber sido en el griego. Por eso contamos con más de 5.000 manuscritos en griego del Nuevo Testamento. Y entonces la transliteración... La ¿cómo llega a nosotros? transliteración llega de esta forma a nosotros. Había una regla que decía que había que naturalizar los nombres. Entonces, para naturalizar los nombres, normalmente solo hacían esto. Había que hacer la transliteración de la letra de su sonido. Sin embargo, en el caso del Señor Yeshua, que termina en una letra in con sonido de A, parecía de mujer. Entonces la regla decía que había que agregarle una S al final. Por eso tenemos Isus al final una S. Jesús. Entonces esto no es un invento. ¿Cuál es la mayor evidencia de esto? En la versión Septuaginta, elaborada por 70 rabinos, lo mejor de la época, 300 años antes de Cristo. 300 años antes de Cristo, antes de la aparición del Mesías, se escucha bien. El gran tetrarca Ptolomeo de Egipto recurrió al sumo sacerdote de Jerusalén y le pidió que le mandara los mejores intérpretes bíblicos de la Torá o del Tanakh, solicitándole que tradujeran del hebreo al griego. Usted puede ver el mayor ejemplo buscando una versión de la Septuaginta. Le invito, hermano, a que busque una versión Septuaginta. Es una traducción griega del hebreo del Antiguo Testamento. 300 años, entre 300 y 200 años antes de Jesucristo. Ahora, el nombre Yeshua como nombre propio ya aparece en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, en el sacerdote Jesúa, que habla el libro de Esdras y el libro de Nehemías. Jesúa es la transliteración al español directa del hebreo. Entonces, ¿qué sucede? Los rabinos de la versión Septuaginta fueron los que hicieron este trabajo. Los propios judíos, los propios rabinos nos demuestran 300 años antes de Cristo que la mejor transliteración bíblica, autorizada por los propios rabinos, lo mejor de la época, 72 rabinos exactamente, pero la Septuaginta significa 70, porque ellos aproximaban casi todo. Nos mostraron en el Esdras capítulo 3, verso 2, por ejemplo, que la palabra del nombre propio Yeshua, la correcta transliteración del nombre, era Isus. Ellos mismos, los rabinos de esa época, demostraron. Entonces no quiere decir burro ni caballo, No, como se está enseñando. no, ¿Eso es blasfemo no, según usted? No solamente blasfemo, es profano y es apóstata.
Apóstata. Tiene las tres características. Así es. Entonces la gente que está siguiendo esto está cayendo, le han, como ese es obvio. Yo conocí a una persona que se llamaba John Juan. Entonces le digo, hola, ¿te llamas Juan Juan? Le digo, pero ¿por qué me dice así? No, por John Juan. Estamos hablando entonces de traducciones de este tipo. Acá estamos entrando a nuestra recta final de nuestro programa, hermano Roger. Sé que nuestros ahí personas internautas y televidentes también están muy, pero muy interesados en lo que es este tema. Y queremos también decir pues que acá es importante. Entonces la gente que está enseñando ahorita en los medios de comunicación, que está utilizando sin ser judíos, indumentaria judía, y que están hablando de cosas como que en nombre, hablando en judío según ellos, pues están con blasfemia, están de apóstatas y también están profanando el nombre del Señor. Y eso es algo, hermano, imagínense usted, lo vamos a poner ahorita con la migración de chinos que tenemos. Se lo digo a usted, si usted y yo escuchamos a un chino que dice que habla en cantonés, ¿cómo le vamos a saber si es cierto que está hablando en cantonés o no? Pero por eso estos programas, queremos hablar de temas que la iglesia necesita, porque han surgido un montón de falsos que se están con indumentarias todas raras y hablando palabritas que ni siquiera pueden decir muy bien. Yo no lo reconozco, yo no soy una persona que estoy hablando en hebreo, me gusta más el castellano y hablar en Dios al castellano y entender que Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, en este caso Dios Hijo en la persona de Jesucristo o Jesús como estamos dando es el nombre por el cual hay salvación y en ningún otro no hay fuera que pueda salvar. Eso es lo que nosotros queremos dejar con ustedes, hermanos y hermanas, entrando a la recta final. Tal vez ya nos explicó la parte cómo llegó de la transliteración, entonces del el hebreo hasta lo que es el griego, y tal vez dejando una inquietud, hermano, de cómo llegó entonces la palabra más, y Jesús decía en el latín, pero cómo llegó a nuestro español, en griego. Perdón. Muy bien. Entonces, partiendo otra vez de la Septuaginta, rapidito. Sí. Los rabinos, los mismos judíos, 300 años antes de Cristo, demostraron, y cualquiera puede verlo en una versión Septuaginta, que la transliteración Jesús es Yeshua. Ahora bien, ¿qué sucede en esta otra tabla? Vamos a ver cómo llegamos a Jesús. Aquí tenemos el nombre griego, Jesús, y tenemos la transliteración. De la iota necesitábamos una I, una E, una S, una O, una U y una S. Los sonidos más cercanos, aquí están. Jesús. Ahora, usted me dirá, ¿y qué pasa con este dictongo? Estimado hermano, usted puede tener completa paz. ¿Sabe qué sucedió? Este dictongo no existe en el español. No. No existe el dictongo O. Sí. El único, solo existe una palabra, bow, en el castellano, en España. En nuestro idioma español no existe. Entonces los lingüistas obvian la O. Y tenemos Jesús. Así que, Yeshua, Jesús, en el español, sin arreglar el dictongo. Y en el español, corrigiendo el dictongo. Jesús. Gloria Entonces, al Señor. Jesús es el nombre virtualmente de Yeshua. Y no Jesús quiere el decir nombre. caballo ni nada. No, ese es un Una error. tontera, Es ajá. un juego que hacen de un acrónimo. Ajá. Los que están peleando, los que quieren dañar el testimonio. La iglesia, porque no sabemos griego ni hebreo. Sí. Nosotros podemos tener completa paz. ¿Cómo dicen los norteamericanos? Jesus. You, Jesús, Jesús, Yeshua. Todos en diferente idioma son el mismo nombre. En realidad son una transliteración. Podemos tener completa paz en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, hemos tenido la presentación muy instructiva, espero de que con usted haya aprendido, mi hermano, mi hermana, amigo, amiga, acerca de lo que es esta situación, y por eso le habíamos dicho, queremos desenmascarar estas herejías de reciente llegada, no son creyentes, no se engañe, son falsos profetas, falsos maestros, personas que se han impuesto de luz y que nada que ver. Si no aceptan a Jesucristo como su único y suficiente Salvador, lamentablemente juicio les espera y eso es lo que no queremos, y por eso este programa. Agradecemos al Señor
Señor la oportunidad de haber estado y nos comprometemos, hermano Roger, a tenerlo nuevamente. Claro, nos va a estar que sí. hablando acerca de Yahweh Hay y mucho más. Jehová. Hay mucho más, nos está diciendo Así acá. Y le agradecemos su sintonía, agradecemos al Señor la oportunidad de haber estado con ustedes. Este fue su programa de CCC TV. Recuerde, CCC quiere decir Creciendo con su Iglesia. ¿Quiere escribirnos algo? Por favor, escríbanos a creciendoconsuiglesia@yahoo.es. También, si quiere vernos ahí con respecto a nuestro programa, ingrese al blog de lo que es cccristiano.blogspot.com. Y nuestro hermano también ha escrito un libro y agradecemos la oportunidad de tenerlo acá, hermano. Su libro, que entiendo que hay varios siervos del Señor que están ayudándole a hacerlo. ¿Cómo se llama su libro? Para que después entonces la gente lo pueda comprar, hermano. Así es, el libro se llama Su Nombre. Su nombre. Estamos confiando en el Señor y pidiendo apoyo, sus ofrendas y oraciones para poderlo hacer real y imprimirlo. Ve, entonces tenemos acá personas entendidas. Entendemos también, hermano, que usted ayuda a un ministerio. ¿Qué ministerio usted ayuda? Así es. Actualmente soy colaborador personal de la hermana Rosa Reina, mayormente conocida como la hermana Rosina, del Ministerio Internacional La Higuera. La Higuera. Desde Así pequeño vengo escuchando el programa La Higuera. Así es. Y desde años, y qué hermanos tan preciosos, cómo se han ubicado realmente bien en la palabra de Dios. Les saludó el pastor Omar Andrés García Calderón, esperando tener una nueva ahí sintonía de parte suya. Recuerde, nos puede ver en lo que es www.tegucigalpatv.com o también en el blog que nosotros tenemos de cccristiano.blogspot.com, y nos puede escribir a creciendoconsuiglesia@yahoo.es. Bendito sea el Señor por este momento, y será una nueva emisión en la cual nos volveremos a encontrar. Dios les bendiga en gran manera. Conozco su misericordia, su fiel amor me restauró. Todos mis pecados en la cruz llevó. Él es mi Dios, no hay otro igual. Jehová, Jehová, Él está aquí, Él vive en mí. Jehová, no es simplemente una imagen que todos puedan venerar. Él está aquí, te dará su paz. Tu culpa Él llevó, tus pecados perdonó. Él es mi Dios, no hay otro igual. Jehová, Jehová, Él está aquí, Él vive en mí. Jehová, mi proveedor, mi sanador, el Cordero y el León, Rey del universo vencido. Tegucigalpa TV Internacional.